Ahora presentamos La Voz del Tribunal Constitucional, órgano radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Cada semana llevando hasta ustedes informaciones acerca de nuestras más importantes actividades, análisis y entrevistas de temas de interés que tienen que ver con el conocimiento de los derechos fundamentales, la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional en nuestro país. Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Noticias TC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen de noticias de La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte. Vamos a iniciar con el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, quien dictó sendas conferencias, la primera en el Tribunal Constitucional Español y la segunda en la Universidad de Valladolid. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, declaró que el reto de la jurisdicción constitucional es servir de muro de contención frente a cualquier abuso de poder, tanto en la esfera pública como de la privada. Al hablar en esos términos durante un encuentro en la Universidad de Valladolid, España, hizo un recuento de los logros y experiencias en materia constitucional en sus casi 5 años de vida institucional. Sostuvo que la República Dominicana cuenta con un tribunal constitucional, jurisdicción inspirada en el modelo kelseniano europeo, que se erige en la cabeza de la justicia constitucional, pero no la monopoliza, porque conserva el control difuso a disposición de los tribunales de la nación. El magistrado Ray Guevara destacó que la autonomía funcional asegura el carácter imperativo de las decisiones jurisdiccionales y la obligación de las autoridades y particulares de acatar lo decidido. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue invitado al intercambio en la Universidad de Valladolid por su decano de la Facultad de Derecho, Juan María Bilbao Ubillos, donde departió con su rector Daniel Miguel y el profesor de Derecho Constitucional Juan Fernando Durán, entre otros. El referente constitucional colombiano ha experimentado grandes avances, pero ha encontrado obstáculos en las altas cortes, según explica el catedrático Hernán Olano García. Hernán Olano García, además de ser director del Departamento de Filosofía de la Universidad La Sabana de Colombia, fue secretario de la Corte Constitucional de su país, fundada el 17 de febrero del año 1992. Amigos, y el Tribunal Constitucional se apresta a celebrar su 5º aniversario con diversas actividades durante este mes de enero. En ese sentido, para la efemérides se oficiará una misa de acción de gracias el 25 del mes en curso, que tendrá lugar en la Catedral Primada de América, a partir de las 9 de la mañana, para luego a las 11 de ese mismo día realizar una audiencia solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, para la ceremonia de rendición de cuentas a cargo del magistrado presidente Milton Ray Guevara. A la 1 de la tarde, los jueces, funcionarios y empleados del Tribunal Constitucional depositarán una ofrenda floral en el altar de la patria para rendir tributo a los padres fundadores de la República Dominicana. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, recibió la visita del general Aracenis Castillo, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, con quien compartió diversos tópicos. Castillo de la Cruz también recibió de manos del magistrado Ray Guevara
un ejemplar de recientes publicaciones de la Alta Corte. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana dispuso al Ministerio de Defensa restablecer la pensión a la viuda de un militar que le había sido suspendida y que le entregue todos los valores dejados de pagar desde el año 2000 hasta la fecha. El fallo favorece a Ana Francisca Espinosa Tejar, a quien el Tribunal Constitucional le acogió una acción de amparo que interpuso el 29 de mayo del año 2015. Espinosa Tejar convivió con el militar Emilio Acosta Santillán, con quien procreó 5 hijos. El militar falleció tras 30 años de servicios en el Ejército Nacional, desde el 1 de febrero de 1955 hasta el 1985, cuando fue pensionado como segundo teniente. Según el expediente del Tribunal Constitucional, Espinosa Tejar estuvo recibiendo una pensión hasta el año 2000, fecha en que le fue retirada bajo el alegato de que sus hijos habían adquirido la mayoría de edad. En el año 2014, Espinosa Tejar presentó una acción de amparo reclamando la pensión como cónyuge sobreviviente, la cual fue declarada extemporánea por el Tribunal Superior Administrativo, por lo cual recurrió ante el Tribunal Constitucional, que la favoreció en la sentencia 0717 del 4 de enero del 2017. El Tribunal Constitucional consideró que procede el restablecimiento de la pensión del cónyuge sobreviviente, en razón de que la señora Espinosa Tejar le corresponde por haber mantenido una relación de hecho por más de 25 años con Acosta. El Tribunal Constitucional consideró que procede el restablecimiento de la pensión de cónyuge sobreviviente, en razón de que la señora Espinosa Tejar le corresponde por haber mantenido una relación de hecho por más de 25 años con Acosta Santillán. Y hasta aquí las principales informaciones que se generan en nuestra Alta Corte. Soy Tomás Marte, pero no se mueva, aún queda más del desarrollo de la voz del Tribunal Constitucional. El catálogo de publicaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pone a su disposición una serie de publicaciones que le mantendrán actualizado en torno a los más interesantes temas que tienen que ver con la justicia constitucional en el ámbito nacional e internacional. Ley 137.11 y Reglamento Jurisdiccional. Esta edición de bolsillo recoge la normativa sobre los procedimientos ante el Tribunal Constitucional en un práctico formato. Contiene la Ley 137.11 del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, así como el reglamento jurisdiccional de esta Alta Corte. Ideal para la consulta de estudiantes, profesionales del derecho y de otras áreas interesados en consultar esta información de manera rápida. Derecho Constitucional Dominicano. Esta obra, publicada por el docente y jurista santiaguero Dr. Juan Jorge García, es fruto de una reflexión exhaustiva sobre la evolución del concepto de Estado, nacionalidad y Constitución. Expone un análisis comparativo detallado de las constituciones dominicanas y otros textos de trascendencia histórica en la organización del Estado dominicano. Esta tercera edición, revisada y actualizada, incluye nuevas referencias bibliográficas, así como anotaciones en base a la Constitución Dominicana de 2015. El autor desarrolla con tal claridad y sencillez que permite a la sociedad no jurídica adquirir los conocimientos necesarios para comprender conceptos reservados a estudiosos del derecho. Derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución de 2010. Obra autoría del Dr. Víctor Gómez Vergés, dividida en 3 partes. La primera nos presenta el trabajo titulado La exigibilidad de los derechos económicos y sociales en el derecho comparado. La segunda, sus conferencias magistrales. Y la tercera, artículos periodísticos. La investigación busca hacernos recorrer la historia e importancia de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la doctrina, las normas constitucionales e internacionales y las decisiones de los tribunales constitucionales y regionales de derechos humanos. Notas de Derecho Constitucional.
segundo título de la colección Clásicos de Derecho Constitucional, producción cumbre del dominicano Manuel A. Amiama, publicado por primera vez en 1959 y posteriormente revisado y actualizado por el doctor Raimundo Amar Guzmán en 1995. Esta obra nos lleva al origen, a los primeros balbuceos de nuestra vida constitucional como Estado dominicano, y nos recuerda cuán importante es conducir nuestra nación a alcanzar un Estado social y democrático de derecho. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El catálogo de publicaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pone a su disposición una serie de publicaciones que le mantendrán actualizado en torno a los más interesantes temas que tienen que ver con la justicia constitucional en el ámbito nacional e internacional. Audiencia solemne de rendición de cuentas. Discursos pronunciados por el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara en las audiencias solemnes de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana los días 26 de enero de cada año. Sentencia 168-13. Antología de una defensa esencial. Este libro es una selección de editoriales y artículos sobre la sentencia TC 0168-13 del Tribunal Constitucional y los diversos asuntos que se han suscitado a propósito y en torno a ella. En total se incluyeron 451 trabajos reproducidos dentro de los 18 meses siguientes a la publicación oficial de la sentencia, los cuales se clasifican como sigue: 102 editoriales, 318 artículos y 31 publicaciones sin firma. Los autores son especialistas en derecho constitucional y en temas migratorios, así como ciudadanos de muy diversos perfiles profesionales y político-ideológicos. Unos 107 articulistas de la prensa escrita nacional, principalmente de los periódicos Listín Diario, El Caribe, El Nacional, periódico El Nuevo Diario, Hoy, Diario Libre, El Día y periódico Primicias. La justa causa de la libertad. Esta es una publicación editada por el Tribunal Constitucional en ocasión al 170 aniversario de la Constitución de San Cristóbal. La obra reproduce de forma facimilar el manifiesto de los pueblos de la parte este de la isla, antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, del 16 de enero de 1844, y el proyecto de ley fundamental del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Ambos documentos son de gran valor y utilidad para aquellos interesados en abrevar en las primeras fuentes constitucionales del Estado-Nación, que Juan Pablo Duarte llamó República Dominicana. Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Esta obra recoge las conferencias y paneles desarrollados en el Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, actividad académica internacional celebrada en República Dominicana los días 29, 30 y 31 de enero de 2013. En palabras del magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Dr. Milton Ray Guevara, este intercambio de ideas dio inicio a un diálogo plural y abierto, sin precedentes en el país. Esta primera edición llevó por título El Tribunal Constitucional en la Democracia Contemporánea, y contó con la participación de 28 expositores, entre ellos los magistrados presidentes de tribunales constitucionales de Bolivia, Ecuador y Perú, integrantes de las Cortes Constitucionales de Costa Rica, Chile, Colombia y España, junto a otros 21 reconocidos juristas y profesores de Derecho Constitucional Dominicano e Internacional. La Constitución Dominicana y sus reformas 1844-2010.
Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Solo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, a su propia ley orgánica y a sus particulares reglamentos. El Tribunal Constitucional es autónomo de los poderes públicos y de los demás órganos del Estado. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En La Voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la nación dominicana. Efemérides constitucionales. El manifiesto del 16 de enero de 1844 es un importante documento histórico que contribuyó con la preparación del levantamiento armado del 27 de febrero de ese mismo año. En esa fecha y mediante este escrito se indica la necesidad de poner en manos del pueblo dominicano un código o ley fundamental, es decir, una constitución que fijara los derechos y garantías de los deberes de los habitantes de esta parte de la isla que más tarde se convertiría en lo que hoy es República Dominicana. El nombre íntegro de este trascendental documento, Manifiesto de los Pueblos de la Parte Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República de Haití. Entre los primeros firmantes del referido manifiesto figuran Tomás Bobadilla, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Además, firmaron el documento Jacinto de la Concha, José María Serra, Pedro Santana, Juan Nepomuceno Ravelo, los hermanos Puello y otros más. Con el manifiesto del 16 de enero de 1844 consigue un impulso la lucha por la libertad política de los dominicanos que inicia Juan Pablo Duarte, padre fundador, con el establecimiento de la Sociedad Patriótica La Trinitaria en 1838. La libertad dominicana se alcanza con la independencia. Se plasma con la Constitución de la República del 6 de noviembre de 1844 y se consolida con las acciones heroicas de los buenos dominicanos a través de fieros encuentros, combates y batallas que dieron el triunfo a las armas dominicanas. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El catálogo de publicaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pone a su disposición una serie de publicaciones que le mantendrán actualizado en torno a los más interesantes temas que tienen que ver con la justicia constitucional en el ámbito nacional e internacional. Ley 137-11 y Reglamento Jurisdiccional. Esta edición de bolsillo recoge la normativa sobre los procedimientos ante el Tribunal Constitucional en un práctico formato.
contiene la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, así como el reglamento jurisdiccional de esta alta corte, ideal para la consulta de estudiantes, profesionales del derecho y de otras áreas interesados en consultar esta información de manera rápida. Derecho Constitucional Dominicano. Esta obra, publicada por el docente y jurista santiaguero Dr. Juan Jorge García, es fruto de una reflexión exhaustiva sobre la evolución del concepto de Estado, nacionalidad y Constitución. Expone un análisis comparativo detallado de las constituciones dominicanas y otros textos de trascendencia histórica en la organización del Estado dominicano. Esta tercera edición, revisada y actualizada, incluye nuevas referencias bibliográficas, así como anotaciones en base a la Constitución Dominicana de 2015. El autor desarrolla con tal claridad y sencillez que permite a la sociedad no jurídica adquirir los conocimientos necesarios para comprender conceptos reservados a estudiosos del derecho. Derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución de 2010. Obra autoría del Dr. Víctor Gómez Vergés, dividida en 3 partes. La primera nos presenta el trabajo titulado La exigibilidad de los derechos económicos y sociales en el derecho comparado. La segunda, sus conferencias magistrales. Y la tercera, artículos periodísticos. La investigación busca hacernos recorrer la historia e importancia de los derechos económicos, sociales y culturales a través de la doctrina, las normas constitucionales e internacionales y las decisiones de los tribunales constitucionales y regionales de derechos humanos. Notas de Derecho Constitucional. Segundo título de la colección Clásicos de Derecho Constitucional. Producción cumbre del dominicano Manuel A. Amiama, publicado por primera vez en 1959 y posteriormente revisado y actualizado por el doctor Raimundo Amar Guzmán en 1995. Esta obra nos lleva al origen, a los primeros balbuceos de nuestra vida constitucional como Estado dominicano, y nos recuerda cuán importante es conducir nuestra nación a alcanzar un Estado social y democrático de derecho. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A continuación, en la voz del Tribunal Constitucional, nuestro compañero Félix Tena estará conversando con el magistrado Wilson Gómez, juez del Tribunal Constitucional. Ellos estarán hablando acerca de la vida y obra del padre fundador de la dominicanidad y primer constitucionalista dominicano. Estarán conversando acerca del patricio Juan Pablo Duarte. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional y nos acompaña una persona importante, un magistrado del Tribunal Constitucional, quien además es vicepresidente del Instituto Duartiano. ¿Y quién mejor que él para hablarnos precisamente acerca de el patricio Juan Pablo Duarte? Bienvenido, magistrado Wilson Gómez. Muchas gracias. Para mí es un honor realmente estar aquí en el espacio, en la voz del Tribunal Constitucional, y un programa que, aunque no tiene mucho tiempo en el aire, pero no hay duda que ya nosotros nos hemos acostumbrado a él. Y estar ahora, ya no frente al televisor, sino en el estudio, pues es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Magistrado, una de las primeras decisiones, si se pudiera decir así, que adoptó el Tribunal Constitucional en el momento de su fundación, en el mismo 2012, es declarar a Duarte como el primer constitucionalista. ¿A qué se debe esto? Bueno, sin dudas que fue un acierto del presidente del tribunal, magistrado Milton Ray Guevara. Cuando el tribunal se instala, nosotros teníamos todo muy claro que Duarte, como ciudadano por excelencia de la dominicanidad, dominicano de gloria,
sin duda había jugado un rol trascendente al momento de pensar en el futuro Estado. Y realmente su pensamiento fue tan lejos que conllevó acciones. Y entre esas acciones estaba precisamente la de producir un documento trascendente tanto como el propio juramento trinitario de 1838, que no fue otro instrumento sino el de un proyecto de ley fundamental. Ese proyecto de ley fundamental de Duarte se inscribe como el primer esfuerzo conocido y concebido, organizado, que contiene una serie de principios y de preceptos de orden constitucional. De ahí que él destaca primero la idea de un Estado democrático. O sea, él pone por encima de todo la necesidad de que gobernantes y gobernados se sujetaran a principios legales, al cumplimiento irrestricto de la ley. Pero también Duarte esbozaba allí su concepción clara de soberanía, de la importancia del Estado soberano, de la autodeterminación como cuestión de principio, y entonces él dejaba muy claro que solo era concebible la materialización y el funcionamiento en el mejor orden del Estado solo a través de una autonomía estatal. Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. Estamos escuchando la entrevista con el doctor Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional. Pero además de eso, en ese proyecto de constitución, Duarte se acoge al Estado de Derecho. O sea, él entiende que la autoridad solo debe ser obedecida si es legítima. Si no es legítima, prácticamente se acoge a lo que determinaba entonces o determina aún la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? La rebelión frente a una situación de tiranía o una situación opresiva. Por tanto, al concebir él un proyecto de esta naturaleza y presentarlo, proyecto que está ahí, que el Instituto Duartiano cuida, su original puño y letra del padre fundador, Juan Pablo Duarte. Y esa primera parte de ese trabajo, él lo aporta y ese documento se pudo preservar, de las pocas cosas del padre de la patria que se pudieron preservar. Y que, como he dicho, el Instituto cuida, pieza trascendente. Entonces, por eso es que de las primeras resoluciones de orden administrativo adoptada por el tribunal fue precisamente esa resolución 3 del 11 de diciembre de 2012, que recoge esa condición de Duarte excepcional y por tanto se le retiene y además se le tributa consignando en ese documento, en esa resolución, que Juan Pablo Duarte es el primer constitucionalista dominicano. Eso además se plasmó en una placa en bronce que se colocó en un busto de Juan Pablo Duarte que está en el frontispicio del edificio que aloja al Tribunal Constitucional. No hay duda de que fue un acto justiciero. Sin duda, y magistrado, a nosotros nos place mucho esta entrevista con usted, precisamente porque en estas fechas estaremos conmemorando un nuevo aniversario del natalicio del
del patricio Juan Pablo Duarte. Magistrado, usted ha esbozado ideas importantes acerca de ese proyecto de constitución de ley fundamental de Duarte. Pero es importante que la ciudadanía sepa que estas ideas de Duarte no solo son parte de la historia. Y entonces sí nos gustaría saber, ya en su condición de magistrado o del miembro de este pleno del Tribunal Constitucional, ¿cómo han incidido las ideas de Duarte en las resoluciones del Tribunal Constitucional? Bueno, sin dudas que han sido fuente de inspiración. El presidente del Tribunal Constitucional, que es el vocero del Pleno, y la instancia representativa de los magistrados y de la institución, él se ha encargado de, en sus discursos, en sus intervenciones públicas, en sus escritos, destacar la figura de Duarte, resaltando de su ideario uno de esos pensamientos de Juan Pablo Duarte y de alguna manera desarrollando ese pensamiento que se resalta en un momento determinado. Entonces podemos decir que la obra, el ejemplo, la vida de ese prócer, de Juan Pablo Duarte, ha sido un motivo de inspiración para el tribunal, para sus jueces. Y en cierto modo, ese ideal, esa manera de pensar, porque Duarte primero fue un hombre de mucha fe, o sea, convencido en el destino dominicano y particularmente siempre apostó Juan Pablo Duarte a la fidelidad y a la línea recta de conducta del pueblo. O sea, mientras muchos otros no creían en que el pueblo dominicano podía desarrollarse, hacer su vida institucional, alcanzar altos logros, y procuraban un protectorado, querían arrimarse a una potencia. En Duarte nunca tuvo asidero una idea de esa naturaleza. No pensó jamás él que los dominicanos no eran capaces de hacer lo que tenían que hacer para desarrollarse y para colocarse en el concierto de naciones como una nación pequeña, pero una nación con perspectiva de permanencia. Y entonces, esa creencia y esa fe en el pueblo de Duarte es lo que inspira también. Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, como una entidad naciente, tenía que encontrar gente que creyera en el ejemplo de Duarte, que de alguna manera reforzara su idea del tribunal en las ideas de Duarte y en la fe de Juan Pablo Duarte en las cosas, ¿verdad?, del pueblo dominicano. Y por eso hay una relación muy estrecha entre esa fe de Duarte en su pueblo y la fe nuestra en el Tribunal Constitucional y en el pueblo, que a la larga terminaría asumiendo esa conquista que se obtuvo a partir de la reforma constitucional de 2010. Sin lugar a dudas que ha servido de mucho y servirá siempre que el tribunal mire en ese ideal, en ese ejemplo, en esa vida. Y precisamente para nosotros también constituye un honor estar participando en esfuerzos de difusión como esta voz del Tribunal Constitucional para proyectar esas ideas y ese ejemplo y por supuesto esa vida.
Claro, magistrado, digamos, Duarte es y debe ser para todos los dominicanos una fuente permanente de referencia, como usted bien acaba de explicar. Y sin duda es claramente notorio la influencia, digamos, que tiene el patricio en las decisiones y en el actuar mismo del Tribunal Constitucional. Ahora, muchas veces se cuestiona que quizás la figura de Duarte pueda haberse perdido en las nuevas generaciones. ¿Cuál es su visión acerca de cómo debemos en el futuro los dominicanos, estas nuevas generaciones, de ir y ver y vislumbrar a Duarte? Hay que modelar a Duarte con sus ideas, con su ejemplo, con su vida. Nunca desaparecerá Duarte de la presencia de las generaciones presentes y futuras, porque nos dio todos los ejemplos. Usted sabe lo que es el tener que administrar fondos públicos, caso de Duarte, comandando adjuntamente con Santana el Ejército Expedicionario del Sur, ahí en Baní, en Sabanagüey. Recibir 1,000 pesos de la época, que era mucho dinero. Entró en divergencia con Santana, fue llamado a comandar a Santo Domingo, comandante de armas. Por tanto, llamado repentinamente. Había gastado de los 1,000 pesos que había recibido de la Junta Gubernativa, 173. Devolverle al fisco 827. Y dar un informe pormenorizado, centavo por centavo, de cómo gastó 173 pesos. Lo que se retiene como documento histórico, como la rendición de cuentas del general Juan Pablo Duarte. Un ejemplo de pulcritud, de honestidad, de manejo consciente y responsable de los fondos públicos, difícilmente pueda conseguirse en la vida histórica del país, patrocinado este ejemplo por una persona de esa trascendencia y de esos alcances. Estamos escuchando la entrevista con el doctor Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional. Por tanto, siendo las cosas así, y reteniendo ese ejemplo, y reteniendo su desprendimiento de sacrificar los bienes de su familia para la causa patriótica, asumiendo la vehemencia de la defensa de la soberanía, de la independencia, porque recuerde que Duarte no solo fue la independencia y el hacedor de conciencia, sino que después que él se ausenta del país, que se informa de que fue conculcada la libertad, la independencia y la soberanía con la fatídica anexión a España, él retorna al país a defender esa independencia, esa soberanía conculcada, lo que significa que fue también un ejemplo de responsabilidad, de coraje y de coherencia. Sin duda. Magistrado, antes de terminar esta entrevista, ¿hay alguna anécdota importante? Usted ya ha comentado ese episodio histórico de la rendición de cuentas que sin duda permanece en la historia dominicana como uno de los primeros actos de transparencia de alguien que maneja fondos públicos y una imagen de, además de no solo de un militar correcto, sino de un estadista correcto. ¿Alguna anécdota, digamos, que podamos compartir con el público ya del Duarte humano? Bueno, mira, mucha gente no sabe que Duarte no solo era un políglota que dominaba las lenguas, idiomas, sino que también era un joven con las inquietudes propias. Y él iba a la playa de Güibia. Él se bañaba allí. Él participaba de las serenatas. Tocaba la guitarra. Era un joven con esas inquietudes
y particularmente no era el tipo genuflexo, recto, que no hacía el chiste, que no participaba. No, al contrario, era un joven con liderazgo, pero muy adaptado y muy adecuado y muy situado, ¿verdad? Para decir de alguna manera, muy bien ubicado en su sociedad y en su medio. Por tanto, de él no hay las anécdotas típicas, ¿verdad?, que nos puedan arrancar una risa y una carcajada, pero no hay duda de que hay esos recuerdos en términos familiares y de vida de Juan Pablo Duarte, el Juan Pablo Duarte que tuvo 2 relaciones amorosas formales con entrega de sortijas, inclusive una de esas sortijas está en el Instituto Duartiano, y por tanto era un joven con todas esas inquietudes, solo que se entregó a una causa de manera tal que le costó la consagración, tuvo necesariamente que consagrarse a esa causa de por vida. Magistrado, para nosotros ha sido un enorme placer que nos haya acompañado en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y a ustedes les exhortamos a que continúen con nosotros en este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación presentamos Vivir en Constitución, un espacio de acompañamiento ciudadano que apoya el correcto ejercicio de los derechos fundamentales. En este, daremos respuesta a sus inquietudes y ofreceremos la orientación autorizada de los letrados del Tribunal Constitucional. Mi nombre es Oriana Sánchez Montalvo, letrada adscrita al despacho del magistrado Hermógenes Acosta del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En esta ocasión, queremos referirnos a las situaciones de expulsión de estudiantes de los centros educativos antes de finalizar el año escolar cuando los padres no hayan podido pagar la colegiatura, pues con ello se está violando un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Este derecho está consagrado en el artículo 63 de la Constitución y estipula que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. El TC ha trabajado para preservar dicho derecho, por lo que destacamos la sentencia 5813 de fecha 15 de abril de 2013. En esta decisión, el Tribunal Constitucional rechazó una acción directa de inconstitucionalidad en la que se estableció la prohibición de expulsar en el transcurso del año escolar a los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos por falta de pago de los padres. Esta prohibición no está impuesta a los profesores, sino a los centros de enseñanza, protegiéndose con ello el derecho a la educación y evitando que los niños sean usados como medio para constreñir a los padres a cumplir con su obligación de pago. Así que, centros educativos, los estudiantes no pueden ser expulsados de las aulas antes de finalizar el año escolar por el incumplimiento de pago de sus padres. Ustedes tienen otras medidas y las conocen. Con ello, colaboran con que nuestra nación, la gran República Dominicana, origen y destino del pueblo cristiano más antiguo de América, esté libre de analfabetismo. El problema social es uno muy grave realmente. ¿Por qué? Porque, como he expresado anteriormente, el analfabetismo es lo que hace que los pueblos no puedan progresar. Una persona que no sabe leer es una persona que debe llevarse de lo que otros le dicen. Si no puede conocer, si no sabe leer, no puede conocer sus derechos, y si no los conoce, no puede hacerlos valer. Mi nombre es Oriana Sánchez Montalvo, letrada adscrita al despacho del magistrado Hermógenes Acosta del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Usted está en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En La Voz del Tribunal Constitucional presentamos la entrevista central. En esta ocasión, tal como les prometiéramos, haremos la entrega de la parte final a la entrevista que Paola Herrera y Félix Tena están llevando con el licenciado Alberto Fiallo Scaldoni,
Ellos están tratando el tema del precedente vinculante y la autonomía procesal. En cuanto a cómo se ve la autonomía procesal frente a la ley, si es una autonomía procesal, es decir, si el tribunal ha creado una figura contraria a una figura que ya existe en la legislación, sería una autonomía procesal de choque. Y si lo que hace es adecuar o redimensionar una figura ya creada por la legislación, entonces estamos hablando de una autonomía procesal complementaria. Yendo en esa misma línea, que en verdad es un tema que entusiasma bastante. Ya nosotros conociendo el concepto de autonomía procesal, incluso durante su exposición en el Congreso hizo una definición y a la vez una comparación sobre proceso y procedimientos. Y nos acaba de explicar las limitaciones. Entonces, ¿cuáles son las libertades que tienen nuestros jueces dentro de este ámbito? Yo creo que es una excelente pregunta, porque digamos que nos obliga a dominicanizar la figura de la autonomía procesal. En República Dominicana, el sustento de la autonomía procesal, que es, como dije, la potestad, la facultad del Tribunal Constitucional de crear figuras que le permitan asegurar la supremacía de la Constitución, que la Constitución se imponga a todos los demás actos, pero sobre todo defender los derechos fundamentales, es precisamente esa facultad que le da la Constitución. ¿Cuáles artículos, Paola? El artículo 6, que habla sobre la supremacía constitucional y obliga a que la Constitución se imponga a cualquier otro acto normativo emanado del Estado. El artículo 7, que habla de que somos un Estado social y democrático de derecho, que no es más que un Estado que se organiza para garantizar los derechos fundamentales. Y el artículo 8, que habla de cuál es el fundamento del Estado. La razón de ser del Estado en República Dominicana, Paola, es la protección de los derechos fundamentales. Entonces, esos son los tres fundamentos que llevan o que acompañan al Tribunal Constitucional a la hora de acudir a la autonomía procesal para fijar una figura determinada. En República Dominicana, esos son, digamos, que los fundamentos para que el Tribunal Constitucional pueda acudir a la figura de la autonomía procesal. Tenemos ya ejemplos. Hay ejemplos antes del Tribunal Constitucional y hay ejemplos después. Los ejemplos antes son la resolución del 24 de febrero de 1999, que no es más que la resolución que emite la Suprema Corte de Justicia admitiendo que en República Dominicana existe el amparo. La figura del amparo. Esa es y recuerda que también Félix fija todo el procedimiento en materia de amparo. Eso es una muestra, una manifestación del ejercicio de la potestad de autonomía procesal. Pero también tenemos el caso de la resolución de lo que llamamos el poema 20, ¿verdad? Que es la resolución 1920, que son medidas anticipadas. Es una resolución también de la Suprema Corte de Justicia, que eran medidas anticipadas antes de la entrada en vigencia del tribunal del Código Procesal Penal, donde introduce en la República Dominicana, entre otras cosas, la figura del bloque de constitucionalidad. Entonces, eso que Francia hizo en 1971, nosotros lo hicimos por la misma vía a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional actual? La primera sentencia, la sentencia 7, sentencia con la que yo tengo profundas reservas, sobre todo no con la sentencia, sino con la figura de la especial trascendencia o relevancia constitucional, que le podemos dedicar un programa a eso, Paola. Ya tenemos varios temas ahí reservados. Así es. Pero en el momento en que define cuáles son los criterios sobre los cuales se basa que el Tribunal Constitucional decida que un tema en específico tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, está haciendo ejercicio de una potestad de autonomía procesal. Ese mismo año, digamos, yo escogí las 4 sentencias que le dan, digamos, que nacimiento a la autonomía procesal. Obviamente en el año 2013, 2014, 2015 hay sentencias que son manifestaciones. Pero digamos que las sentencias que le dan nacimiento a la figura, a mi entender, son la sentencia 7, la sentencia 38 y 39, que son del 13 de septiembre ambas, del 2013. Una dice, la autonomía procesal está derivada del principio de efectividad. Esa es la sentencia 38. Y la sentencia 39 dice, bueno, muy fácil. O resolvemos el caso o no lo resolvemos. En el caso de vacío de la ley, en el caso de digamos, ambigüedad en la ley, el Tribunal Constitucional o resuelve o no resuelve el caso. Y este Tribunal Constitucional decide resolverlo en base al principio de efectividad que me obliga a hacer efectiva la Constitución en todos los casos que vienen frente a mí. Finalmente, la sentencia número 46.
en esa sentencia se crea la figura de la inexistencia procesal. Interesantísimo. Eso fue un abogado que después de muerto su cliente, como quiera, interpuso un recurso de revisión. Y el Tribunal Constitucional se encontró tan dramático la falta, tan traumática, digamos, la falta que había cometido el abogado, que dijo que no era suficiente con la nulidad prevista en el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, sino que procedía una inexistencia procesal. En esos 4 casos, Félix, tenemos 2 casos donde no se habló de autonomía procesal, sino que se ejerció, digamos que de manera natural, exactamente material, y otros 2 casos donde el tribunal se refiere a la autonomía procesal. Bueno, digamos que la autonomía procesal es una herramienta importantísima, como tú bien planteas, para los fines del ejercicio de la función jurisdiccional del tribunal. Quizá la pregunta obligada en un programa que está destinado al gran público es: ¿por qué interesa o debe interesar a la comunidad el que un tribunal tenga una herramienta a su disposición como esta? Debe importar. La mejor forma de garantizar la dignidad. La Constitución nos dice que la dignidad es, en términos prácticos, la capa que recubre todos los derechos. Imaginémonos un derecho como un mango. Un mango tiene lo que nosotros llamamos la carne, que es lo que nos comemos. Tiene una semilla, que es el núcleo, ¿verdad?, que sería el núcleo fundamental. Y tiene una capa que la recubre, que es la cáscara, que es la dignidad. La dignidad es la capa que recubre todos los derechos. La dignidad es entendida por la Corte Constitucional Colombiana, desde el punto de vista de su ámbito de protección, como vivir sin humillaciones, vivir bien y vivir como quiera. Oye, qué interesante cómo lo resume la Corte Constitucional Colombiana. Vivir sin que el Estado, sin que haya ningún tipo de humillación, vivir como se quiera, que es el libre desarrollo de la personalidad, y vivir entonces en pleno, y vivir bien, es decir, con las condiciones básicas que permitan desarrollar el proyecto de vida. La Constitución ha designado, Félix, para contestar tu pregunta puntualmente, al Tribunal Constitucional como el último intérprete de la Constitución, y le ha dado facultades de protección de la supremacía, como hemos dicho, del orden constitucional, pero sobre todo de los derechos fundamentales. Conviene a la ciudadanía que el Tribunal Constitucional tenga, en este caso el Tribunal Constitucional, la facultad de autonomía procesal, porque es la forma en la que el tribunal chapea, para decirlo en términos, digamos, prácticos, abriendo el trillo hacia la protección de la Constitución, hacia la protección de los derechos fundamentales. Entonces sí, es vital que el Tribunal Constitucional tenga el suficiente espacio para maniobrar y garantizar los derechos fundamentales, porque como dice la misma Constitución, esa es su tarea, todo lo demás es secundario. Entonces, ahora con el ejemplo del mango me viene a la mente el también ejemplo del precedente vinculante. Y quisiera que contestáramos esta pregunta también con un ejemplo. ¿Cuál sería entonces el desafío de ese carpintero del que hablamos desde el inicio, utilizando esta herramienta tan importante como ha mencionado Félix, que es la autonomía procesal? ¿Cuáles son los retos de aquí en adelante? Muy bien. Bien, la pregunta nos pone a pensar a futuro. Primero, precedente vinculante y autonomía procesal van de la mano. Cuando el tribunal decide un aspecto haciendo uso de su potestad de autonomía procesal, convierte en la decisión con las excepciones que vimos en el Congreso, pero convierte esa decisión en un precedente vinculante. Entonces, digamos que van de la mano o interactúan, hay una interrelación importante entre la autonomía procesal y el precedente constitucional. Entonces, lo que pasará con el carpintero es que tendrá que hacer la silla, cuando la silla le salga bien, utilizando las herramientas que tuvo que buscar porque no tenía las herramientas en ese momento para el espaldar, lo que va a hacer es que va a replicar la silla. Digamos que ese va a ser el modelo de la silla. Yo creo que el precedente vinculante tiene una estrecha vinculación, y así lo tratan los tratadistas, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con la garantía de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica interpretada por la Constitución colombiana significa esa garantía de que las situaciones jurídicas que se van dando se van manteniendo en el tiempo y ofrecen a su vez al administrado certeza. Entonces, yo creo que el precedente vinculante guarda una estrecha relación con la autonomía procesal y es muy importante a la hora de construir
digamos que nuestra propia autonomía procesal, pero sobre todo nuestra propia constitucionalidad. Bueno, el tema de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional y en últimas entrando con esta vinculación con el precedente, sin duda que da mucha tela para cortar. Porque como bien planteas, Alberto, el Tribunal Constitucional tiene que ejercer la función que la Constitución le ha confiado como garante de los derechos fundamentales y árbitro final de la tutela de la propia supremacía de la Constitución. Y allí donde las regulaciones procesales sean deficientes, el Tribunal Constitucional tendrá que arar camino para construirlo. De manera que nos sentimos profundamente agradecidos de que nos hayas acompañado en este día para compartir este tema tan interesante que sin duda dará mucho que hablar en el contexto dominicano, porque como bien planteas es una cuestión que ya hemos venido desarrollando mucho antes de la existencia del Tribunal Constitucional. Hemos presentado La voz del Tribunal Constitucional, órgano radial del Tribunal Constitucional de la República.